¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os saludo desde Montclair, muy cerca de Washington, en un día total y absolutamente lluvioso. Hay infinidad de fenómenos que son todavía inexplicables, incluso en los casos donde la ciencia ha buceado en profundidad en ellos. Por ejemplo, tenemos las famosas ansas, las cabezas reducidas de los indígenas Shuar en Ecuador. Las cabezas están ahí, son tremendamente pequeñas. Se sabe que los indígenas hacen una mezcla de hierbas para poder reducirlas así, pero la ciencia desconoce qué principios activos tienen esas plantas para poder obrar ese hecho que es totalmente inexplicable. Y otros sucesos y otros casos que también nos van a impactar, por ejemplo, la cantidad de desapariciones que hay documentadas en el famosísimo Triángulo de las Bermudas. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Fenómenos inexplicables. Desde niño soñaba con lo mágico. Me encantaba ver en la prensa o en televisión cualquier hecho, cualquier fenómeno que se saliera de lo usual. Me encantaba ver, por ejemplo, cuando había reportajes que hablaban de fantasmas. O me fascinaba, por ejemplo, cuando veía una película como la de Indiana Jones y se hablaba del Arca de la Alianza, igual que lo hace la Biblia, como un objeto real con el que nos poníamos a comunicar con Dios. Me fascinó empezar a leer revistas de misterio y ver, por ejemplo, ahí cuando aparecían OPARs, objetos fuera de tiempo, como es, por ejemplo, el mapa del comandante turco Piri Reis, donde aparece cartografiada la costa americana antes de que lo hiciera Américo Vespuccio. Aparece también en ese mapa incluso la costa de la Antártida. Una cantidad de hechos que nos demuestran que los límites de la realidad tenemos que redibujarlos continuamente. Más, por ejemplo, me fascinaba también cuando veía el rostro de mi madre, ella que era muy devota, viendo que se había producido, por ejemplo, una aparición mariana. Todo este tipo de hechos nos vienen a contar una cosa. Debemos pensar que nos faltan puzzles en nuestra historia. Debemos pensar que nos faltan piezas del puzzle también en lo que es nuestra memoria, en cosas que sucedieron en la antigüedad. Y esto hace que se hayan perdido no solamente conocimientos fabulosos con los que se pudieron hacer, por ejemplo, las pirámides de Giza, sino que además el enfrentarnos a lo mágico le da una nueva dimensión a nuestra vida. Una dimensión que hace que llegue más allá de la muerte. Y es que eso es uno de los temas a día de hoy superestrella cuando hablamos de los fenómenos inexplicables. ¿Sobrevive nuestra conciencia al momento del óbito? ¿Sigue esa conciencia viva? Pues infinidad de testimonios en el mundo así lo acreditan y psiquiatras y psicólogos de todo el mundo no paran de investigar todo esto. Y una cosa es cuando uno lee sobre este tipo de fenómenos, los fenómenos inexplicables y demás, y otra cosa es cuando te enfrentas a ellos y realmente los ves. A mí solo me pasó una vez, la única vez en mi vida que vi un fenómeno poltergeist en un lugar que se llama la Huerta de San Vicente, la casa de verano del poeta granadino Federico García Lorca. Allí, junto con otras 3 personas, vi cómo una mecedora se mecía sola, como si una persona invisible estuviera sentada encima. El guardia de seguridad que estaba con nosotros se puso muy nervioso, la agarró y la paró. Y realmente, aquel día me di cuenta que lo inexplicable es total y absolutamente cierto y que puede llegar incluso a marcar nuestras vidas.
como fue el caso de la mía, que me he dedicado a esto desde hace casi 30 años. A buscar lo imposible, un imposible que es real y que nos recuerda que la magia no solamente puede inundar nuestra vida, sino que lo imposible puede ser parte también de la misma. Que jamás nadie le cohíba o le coarte sus sueños. Sueñe usted lo que sueñe y quiera hacer lo que quiera hacer, también puede hacerlo. Esa es la magia del misterio, que nos ayuda a soñar. Y cuando somos soñadores, somos mucho más humanos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que todos nos pongáis vuestros comentarios y opiniones. Y ese numeral es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. ¿Cuál de los fenómenos inexplicables de los que habéis leído os parece el más sorprendente, el más inquietante? Nos lo podéis contar a través de ese numeral, Misterio Caracol. Sabéis que hago viaje de autor, que sepáis que la segunda quincena del mes de abril de este año 2024 iré al Camino de Santiago, del 15 al 26 de abril, y luego el 20 de mayo saldré para Turquía, un viaje lleno de magia y misterio por la ruta de la seda, por Capadocia, llegando hasta los templos más antiguos del mundo, Göbekli Tepe. Y los que os gusten los templarios y otro tipo de cosas, os recomiendo el viaje al Camino de Santiago. Toda la información de esos viajes la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. En esa web tenéis absolutamente toda la información de esos dos viajes. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Juanje, un saludo para ti, también para nuestros invitados de excepción de este programa, María José Roballo desde Ecuador, y también para nuestro amigo Camilo Manjarres, y desde luego un abrazo enorme para todos los oyentes de Noche de Misterio de Caracol Radio, para todas las personas que en este momento sintonizan la señal de la emisora a través del dial, y también un abrazo enorme para todas las personas que consumen este contenido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un programa muy especial para abrir este año 2024. A propósito, Juanje, un feliz año para ti, también para todos nuestros oyentes, un feliz año para toda la gran familia del misterio en Hispanoamérica. Y en esta oportunidad, un programa donde estaremos hablando sobre fenómenos inexplicables, combustión espontánea, desapariciones extrañas en el Triángulo de las Bermudas y mucho más. Un dossier imperdible para todos los fanáticos del misterio. Alejandro Bernal, si yo te digo cuál es el fenómeno inexplicable, ¿qué más te impacta? Por lo que sea. Wow. Pero tienes que decir un caso, no me digas el fenómeno ovni o los no, un caso. Juanje, a mí siempre me ha desconcertado una temática de la cual espero ampliar más adelante en este espacio, las combustiones espontáneas, un fenómeno que de hecho se reporta desde el siglo XVIII con la extraña ignición de una gran condesa italiana, Cornelia Sangheri Bandi, una mujer cuyo cuerpo se consumió en las llamas sin ningún tipo de material o de presencia de algo que pudiese suscitar una ignición externa. Fue un fuego que consumió su cuerpo casi en su totalidad, y desde ese momento una serie de casos, Juanje, alucinantes, algo que ha desconcertado a la comunidad científica y a los investigadores. Muy bien, y nada, vamos a dar paso a nuestros panelistas, y por primera vez está aquí en Noche de Misterio una señorita que está ahora mismo en Quito, en Ecuador, María José Roballo. Feliz año, estamos en el día 6 de enero y aparte de feliz 2024, ¿quién es María José Roballo para toda la audiencia de Noche de Misterio y Caracol Radio? Hola, ¿cómo están? Feliz año para todos. Que este 2024 esté lleno de bendiciones. Yo súper contenta de estar en este espacio. Mi nombre es María José Roballo.
Soy una psicóloga clínica de profesión, pero amante del misterio y el fenómeno paranormal desde hace muchos años, cuando decidí incursionar en este tema. Y hace un par de meses, exactamente, 3 meses ya, decidí abrir mi canal en YouTube que se llama Cósmica by María José Roballo, donde se hace también abordo temas, tengo invitados, entre ellos Juan Jesús, Ale Bernal, hablando de muchos temas interesantes como los que vamos a tocar el día de hoy. Si quieren seguirme, pueden ir a mi canal de Cósmica en YouTube, pueden seguirme en Instagram como Dama Oscuridad, que es siempre el seudónimo que he tenido. En ese canal van a ver sobre todo videos de imágenes paranormales, y en Twitter estoy como @Josefa_Roballo. Un gusto estar aquí, chicos. Tremendamente feliz de que estés aquí, y también has colaborado muchas veces con History Channel, por eso es que nos conocemos, efectivamente. Y el que ha estado varias veces ya en Noche de Misterio, sí, es Camilo Manjarrés. Camilo, amigo, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Mi querido Juan, un saludo para ti, para Alejo y para nuestra invitada, para María José, y espero que cada uno de los oyentes estén pasando un excelente comienzo de año. Seguro que sí, que todo el mundo está empezando a disfrutar de estos días. Bueno, primera pregunta, María José, si yo te digo cuál es el fenómeno paranormal, cuál es el fenómeno inexplicable que más te impacta, ¿cuál es? Yo diría que los viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo y la reencarnación es lo que más me llama la atención de todo lo paranormal. Okay, es lo que quisiera saber cómo se hace en realidad. Hay algunos casos, por ejemplo, un avión español que fue el que viajó en el tiempo, y ese sí está súper constatado. No lo recuerdo ahora. El vuelo fue en la parte norte de España, entre el País Vasco y Cantabria, juraría. No recuerdo el nombre de ese vuelo. Un día lo podíamos contar, esa historia. Ese caso, por ejemplo, está súper contrastado. El piloto jamás dio ningún tipo de entrevista, jamás quiso hablar. Y reencarnación, hay casos que llegaron a ser incluso tratados a nivel político, como el caso de Shanti Devi en la India, donde intervino el mismísimo Mahatma Gandhi. O sea, hay historias fascinantes. Un día podríamos hacer un programa solo sobre eso. Camilo Manjarrés, si te pregunto a ti. Juan G., pues a mí me fascina demasiado el tema de los asesinatos, sea asesinos en serie, psicópatas, y hay un caso bastante interesante que es el carnicero de Kisbury Run, un sujeto, o bueno, así lo denominaban, el cual se encargaba de mutilar a las personas, los decapitaba, colocaba los torsos en las calles, y a día de hoy absolutamente nadie sabe quién fue este personaje. Lo extraño, Juan G., y a los oyentes, es que esta persona fue tan cínica que llamó a la policía en Estados Unidos y les dijo como: hey, acabo de dejar un cuerpo tirado al frente de la estación de policía, yo lo mutilé y pues simplemente búsquenme. A día de hoy no se sabe si era una mujer, un grupo o un hombre, pero simplemente asesinó a más de 20 personas y dejaba descuartizados los cuerpos por todas las calles. O sea, un caso bastante extraño. No lo conocía. ¿En qué ciudad pasó eso? ¿En qué país? En Estados Unidos se conoce como el asesino del torso o el destripador de Kisbury Run en Norteamérica. Un caso bastante interesante que podríamos hablar más adelante. Un día podemos hacer algo de True Crime y metemos esa historia. Yo no la conocía, me acabo de quedar en shock. Fotos, sí, y las fotos son horribles, Juanje. O sea, imagínate tú salir de tu casa y ver cuerpos tirados por doquier y que nadie sepa quién lo está haciendo. No, y sobre todo, además, más de 20 víctimas y que nunca lo agarraran. Ostras, esa sí es heavy, ¿eh? Esa es heavy. Bueno, pues ahora me tocaría a mí. ¿Cuál es el fenómeno inexplicable? Creo que el otro día lo hablaba con Alejandro Bernal fuera de micro. Una de las historias que cambió mi vida como investigador y como periodista fue en el sur de España, en un lugar que se llama la Sierra de los Filabres, cuando fui a investigar una cosa que se pasó a la historia con el nombre de los fuegos de la Roya. En verano del año 1945, de repente en este lugar, en La Roya, que es un pueblito, una sierra muy bonita, por cierto, la Sierra de los Filabres, pues en diferentes cortijos, en diferentes veredas, como diríais aquí en América Latina, empezó a surgir pequeños fuegos, pero pequeños fuegos de repente que ardía una chaqueta o que ardía un albardón que le echas a un mulo, o que ardía un poco de trigo verde, o que ardía la rama de un árbol. Entonces,
empiezan a suceder fuegos ahí y bueno, no para de haber fuego durante diferentes días, tenían que tocar la campana, la gente ir a apagar los fuegos, a tal punto que tiene que intervenir el ejército, y como el ejército no entiende lo que está pasando allí, lo primero que le viene a la gente a la cabeza es, ahí va a haber bolsas de gas, eso va a ser un recurso para el país súper importante, mandemos una comisión del Instituto Geológico y Minero de España a indagar. Entonces, pues estuvieron indagando, a uno de los ingenieros incluso puso el trípode le echó a arder una vez que iba a tomar una medición. No encontraron absolutamente nada. Luego os puedo leer, si queréis, os puedo leer hasta un pequeño trozo del informe del Instituto Geológico y Minero de España. No había ningún tipo de gas, no había ningún tipo de sustancia en el aire que pudiera provocar ese tipo de fuego, no había absolutamente nada. Eso fue la historia oficial que cayó en el olvido, o sea, porque esto duró como un par de meses, 3, y se silenció y ya, ¿vale? Bueno, incluso menos, supuestamente había durado semanas y lo silenciaron. Claro, estamos hablando de la España de Franco y de zonas que eran muy alejadas y muy, muy pobres. Yo tuve la suerte de reinvestigar esta historia con un buen amigo, Iker Jiménez, no creo que escuche esto, si lo oye, pues un fuerte abrazo, que yo no conocía esta historia, vino, me recogió, yo vivía en Granada y nos fuimos hasta Almería y hasta la Sierra de los Filabres, y cuando empezamos a hablar con la gente y empezamos a hablar con varios testigos de los fuegos, bueno, encontramos una cantidad de información enorme que jamás había aparecido en prensa en el año 45, porque al final fue una decisión como salomónica. Bueno, le echamos la culpa a una niña, a María Martínez, que le pusieron de apodo a la niña a los fuegos, y ya, y chao, se acabó. Y se cayó la prensa y se cayó todo y listo. Pues primero, que los fuegos habían durado varios meses más. Todo el mundo sabía que María Martínez no había hecho los fuegos, ni historias y tal. Por cierto, luego se quitó la vida, ella y sus 2 hermanos. Era una historia muy, muy trágica y muy, muy extraña. Y entonces, me acordaré toda la vida, estuvimos con un señor Cayetano, que era un niño, y entonces cuando llegaron los señores del Instituto Geológico Minero, él acompañó a Cubillos, que era el ingeniero principal, por eso él fue testigo, que esto no apareció en prensa, de cómo el trípode le ardió. Y cuando le ardió el trípode, el tipo cogió y dijo, va a hacer mediciones aquí tu prima, y cogió, se fue, y se volvió, hizo el informe y chao. O sea, dijo, esto ya no me gusta. Y luego, el último habitante que quedaba en Los Cortijos, me acordaré toda la vida, tenía 85 años. Estoy hablando del año, tuvo que ser, esta investigación tuve que hacerla yo, juraría, en el año 98 o comienzos del 99. El señor tenía 85 años. Ramón Rubio Domènech, el último habitante de Los Cortijos de La Roya. Y Ramón Rubio Domènech lo que me dijo es, no, pues cuando yo era niño y todo esto estaba pasando por acá, se veían unos resplandores muy raros en el cielo, que eso también nos lo comentó gente en La Roya. Y aparte de esos resplandores, esas luces muy raras, decían que por encima de los campos había una cosa que le decían el niño, que era una cosa con la cabeza grande, los ojos grandes, y iba envuelto como en fuego. Mira, yo jamás en mi vida, todavía se me pone hasta el pelo de punta, olvidaré aquel testimonio de un hombre que lo único que decía era la verdad, y lo que vivió y lo que vivieron sus paisanos. Y ahí me di cuenta que todo esto de los fenómenos inexplicables es muchísimo más complejo de lo que nos cuentan. Te toca ir hasta los lugares, investigar los sitios, estar con la gente. Porque yo fui a investigar unos fuegos inexplicables y salí de allí pensando que aquello a lo mejor tenía que ver con el fenómeno ovni. Porque un ser como un niño flotando, claro, en el año 45 en la Sierra de los Filabres, con el concepto cultural que había, pues prefieren pensar eso, que era un fantasma, un espectro. No van a pensar que es un ser de otro mundo, ni que es nada de eso. Entonces, o de otra dimensión, o de otro multiverso, yo qué leche sé. Pero eso es algo que me impactó muchísimo. Investigar aquella historia, los fuegos de La Roya, me impactó una barbaridad. Alejandro quería comentar algo, creo. Sí, Juan, es que definitivamente los grandes enigmas relacionados con el fuego, yo creo que son de los más exóticos, de los más desconcertantes,
Y esa investigación que tú pudiste hacer en campo, en tu país, allá en La Roya, me hace recordar también otra serie de fuegos inexplicables que fueron documentados en Sicilia, en Italia, algo que se conoce como una oleada de incendios que no tienen ningún tipo de explicación, Juan. Y fue hace pocos años, fueron científicos, fue un montón de gente. Cuéntalo, cuenta esa historia porque es que es una locura, pero una pasada, tío. Es que es impresionante, Juanje. Febrero del año 2004, en el pueblo de Caronia Marinia, allá en Sicilia, en Italia, aproximadamente un grupo de 150 habitantes, personas como usted, como yo, como Majo o como Camilo, normales Gente de pueblo, sencilla. Exacto, gente sin mayores pretensiones, una vida normal, una vida tranquila, comenzaron a reportar una serie de incendios inexplicables que se suscitaban en sus casas. Imagínense, por ejemplo, usted que me está escuchando, de repente ver una de sus persianas, una de sus cortinas encendiéndose, los frigoríficos, Juanje, electrodomésticos que aún estando desconectados y apagados comenzaban a prender fuego, algo alucinante. Estos sucesos se reportaron en 16 viviendas de este pueblo, Caronia Marina, allá en Sicilia, en Italia. A tal manera, Juanje, que hubo un auténtico pánico social. Estos reportes se los suministraron al cuerpo de bomberos de la zona. Fueron una cantidad importante de investigadores, incluso de policías, a ver de qué se trataba. Muchos de los pobladores de Caronia Marina intentaron descartar que eso se tratara pues de alguna avería eléctrica en el sistema de las casas del pueblo. Fueron electricistas, verificaron las instalaciones y constataron que no se trataba de ningún daño de estas características. El mismo alcalde, Juanje, de Caronia Marina, en su momento Pedro Espinato, ordenó desalojar a esas 16 viviendas donde se presentaron esos hechos, Juanje, una cosa impresionante. Sí, claro, la gente tuvo que salir porque ya temían por su vida, es que fue súper heavy, eso fue mundial, tío, todo el mundo pendiente de aquello. Exactamente, Juanje, y hasta el día de hoy se han hecho documentales, incluso Discovery Channel hace algunos años tuvo la oportunidad de llevar investigadores de documentar estos fuegos, de recolectar el testimonio de estas personas que veían cómo las cosas se encendían, se prendían fuego sin ninguna explicación convencional dentro de sus casas. Y probablemente, Juanje, uno de los investigadores más exóticos que tuvo la oportunidad de ir a este pueblo en Sicilia fue el que se conocía como el exorcista del Vaticano, Gabriel Amort. Resulta que este hombre le vieron, le comentaron lo que estaba ocurriendo en ese momento en Sicilia. Este hombre fue a visitar y realizó un exorcismo al pueblo, Juanje. Gabriel Amort, un tipo que de hecho, de acuerdo a su prontuario, y lo manifestó, llegó a hacer más de 70,000 exorcismos, al menos eso decía Gabriel Amort cuando estaba en vida. Y cuando le preguntaban sobre este caso de estos fuegos inexplicables en Caronia Marina, Amort decía que para él el maligno Satanás tenía formas muy exóticas de manifestarse de alguna forma inexplicable, y al menos para él esa era una de las versiones que más se ajustaba a lo que estaba ocurriendo. Lo cierto es, Juanje, que después del exorcismo de Gabriel Amort, estos fuegos no se volvieron a presentar, así que este es parte del puzzle de todos estos sucesos inexplicables que ocurrieron en Italia en el año 2004. Repite el nombre del pueblo, por favor. Caronia Marina, en Sicilia, Italia. Caronia Marina, en Sicilia. Y es lo que tú has dicho. Fíjate, yo igual jamás pensaría que el exorcismo de Gabriel Amort fuera capaz de terminar con eso. Leche, pues terminó. Y nadie fue capaz de explicar el origen de los fuegos. Pero es que en las casas de repente empezaba a arder una camisa, exacto, o empezaba a arder un enchufe, o empezaba a arder cualquier cosa. Porque un frigorífico. Sí, o sea, cosas, es algo completamente loco y absurdo. Entonces, ¿qué es esto? Pues algo para mí completamente inexplicable. Fue el demonio, yo qué sé. Es que no lo sé, no tengo ni idea, pero que sucedió. ¿Qué opinan María José Roballo y Camilo Manjarres? Yo no había escuchado esto de Sicilia, pero sí, aquí por lo menos en la parte sur, en la parte de Loja, que es donde está una ciudad, les menciono porque es bastante conocido, que es Vilcabamba, en la parte donde había poblados y donde hace mucho tiempo había campo, y lo sé porque de ahí es mi familia. Mi abuelo siempre comentó que en medio del campo habían fuegos espontáneos, no sé si son lo mismo, de la misma clase,
porque ahí la creencia era diferente, es que donde había un fuego había un tesoro, un dinero, pero esos fuegos se presentaban en el campo, en la montaña, en las laderas, en medio de una cosecha, y eran como anuncios para la gente de aquí local de presencia de riquezas y en el peor de los casos de algún demonio. Pero sí tenía que ver con el demonio, Juan Jesús. O presencia de huacas o demonio. Qué curioso. Sí. Camilo Manjarres, tu opinión, amigo. Sí, Juanje, y de hecho en esta región de Italia encontramos que hay un reporte del 11 de julio de 1911 donde se nos menciona que en las montañas de Lombardía estaba un tren que estaba pues cruzando con sus pasajeros y según los reportes se mencionan que dentro de esta montaña comenzaron a observar como humo, como si algo se estuviera quemando. Obviamente las personas que estaban dentro de este tren empezaron a sentir como angustia porque el tren pues seguía derecho, o sea, no paraba, y de un momento a otro ese humo comenzó a tener como un color como verdoso, como si fuera una neblina de aspecto verde. ¿Qué ocurre? Esta compañía italiana llamada Zanetti, Trense Zanetti, ese día, el 11 de julio de 1911, decidió pues dar gratis pasajes para hacer conocer el nuevo tren y la ruta turística. Cuando atravesaron las montañas de Lombardía, observaron pues esta neblina verdosa, este humo, y automáticamente absolutamente ninguna persona volvió a salir cuando entraron a este túnel. Solo 2 personas sobrevivieron porque según el relato, estas personas decidieron, por así decirlo, como tirarse del tren cuando estaba en movimiento, que puede ser algo como absurdo, pero según los reportes que se encuentran, estas 2 personas lograron salir y mencionan que nunca volvieron a observar a las personas que iban en el interior de este tren. ¿Qué ocurre? Según los relatos de estos 2 sobrevivientes, uno de ellos, de apellido Sargino, decidió pues investigar y obtuvo información de los archivos medievales. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y yo como estábamos ahí al final del primer bloque, porque lo estaba flipando con la historia de Camilo. Camilo me está diciendo que el 11 de julio del año 1911, en Italia, ¿en qué región? Cerca de las montañas de Lombardía, Juanje. Cerca de la montaña de Lombardía hay un tren turístico que por primera vez echa a andar. Y ese tren turístico llega un momento en las montañas y antes de entrar a un túnel que empieza a salir de las montañas un humo verde. Correcto, Juanje. Ok, y 2 personas antes de entrar al túnel con el tren en el que estaba todo eso lleno de humo verde saltaron del tren. ¿Y el resto de personas fallecieron? Pues Juanje, lo extraño es que bueno, el tren como tú muy bien lo mencionabas, entra en esta montaña, estas personas pues salen y buscan ayuda y lo extraño es que este tren no vuelve a aparecer, o sea, simplemente como si hubiera entrado a otra dimensión y queda en esa montaña, o sea, no sale. ¿Qué ocurre? Esta persona, bueno, los 2 sobrevivientes que se tiraron del tren, decidieron investigar los archivos medievales de esta región y ojo, Juanje, le comparto a Alejo y a nuestra invitada que encontraron información que un grupo de monjes del siglo XV dejaron escrito que ellos observaron un extraño aparato metálico que salió de las montañas de Lombardía y que iba a toda prisa, algo parecido a lo que podría ser un tren. Entonces, algunas personas creen que en el siglo XV estos monjes observaron este tren que desapareció en 1911, como si hubiera saltado en el tiempo. Ocurrió en la región de Lombardía, como tú lo mencionas, el 11 de julio de 1911, y la compañía de trenes se llama Zanetti, o se llamaba. Esto es una cosa súper loca. Yo nunca lo había escuchado. Me parece súper heavy. Aquí estoy viendo un montón de páginas web que dicen efectivamente esto, que desaparecen 104 personas. ¿Y hasta qué punto esto es una leyenda urbana
o esto es real? No tengo ni idea. Debería de indagarlo mucho mejor, porque con sinceridad no lo tengo claro. Estoy viendo aquí un montón de páginas web porque me parece muy, muy raro. Vale. Yo creo que esto se funde más con lo de leyenda urbana, ¿vale?, que con una realidad que se haya podido comprobar, por lo que estoy leyendo por acá. Aunque se ha publicado y hay diferentes fuentes, estoy aquí viendo, pero Dios santo, me parece un poco extraño, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí porque, no sé, a mí me gusta mucho cotejar los datos y los hechos, y cuando el hecho no se puede demostrar absolutamente, eso me deja loco. Voy a saltarme el tema porque si hay un vuelo, a ver, ahora luego lo busco si queréis, en el descanso lo voy a buscar, porque si hay un vuelo en España, que ese caso es famosísimo, que faltan una serie de minutos y eso está hiper comprobado. O sea, eso sí es un caso súper comprobado. O si hablamos de viajes en el tiempo, incluso el soldado español que apareció en México desde Filipinas, se llamaba Gil Robles, creo que era, o algo así, ya no me acuerdo. Luego lo buscamos, ¿vale? Pero la historia de Camilo, genial, la has contado súper bien. Ahora, ¿hasta qué punto es leyenda urbana o es un hecho comprobado? Sí me quedan dudas, ¿eh? Si me quedan ciertas dudas y pues tengo que decirlo. Pero bueno, vamos a empezar a meternos a desgranar varios fenómenos inexplicables. A mí se me ocurrió este programa porque hace una semana María José me entrevistó para que apareciera en su canal de YouTube, en Cósmica se llama tu canal de YouTube, ¿verdad? Igual que yo te he entrevistado, sí. Para Oculto tras la sombra, que es mi canal, hablando de portales interdimensionales. Bueno, mira, este caso es al revés que lo que ha contado Camilo. A nivel de leyenda urbana y tal, yo nunca he tenido claro cómo es esto de las ansas, de las cabezas reducidas de Ecuador, ¿vale? Ansas no, sansas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Se escribe con T, Z, A, sansas. O sea, es como que la T no se pronuncia tanto porque está al lado de una consonante, pero son sansas. Ok, vale. Bueno, básicamente los indígenas Shuar en Ecuador, por tradición, ellos, cuando mataban un enemigo, que no se lo hacían a todo el mundo, cuando mataban un enemigo, le cortaban la cabeza, eran capaces de reducirla y eso eran sus cabezas trofeo. El hecho de que haya cabezas trofeo no es una cosa que tú digas, Dios mío, porque los Shuar eran la gente más bárbara del mundo. Cabezas trofeo tenían los celtas en toda Europa y las colgaban en las colas de los caballos. Cabezas trofeo la vas a ver en todas las culturas andinas, incluidos los incas, todos tenían cabezas trofeo. O sea, es algo, por desgracia, pues somos así de brutos, relativamente normal. No es algo tan excepcional. Ahora, los celtas momificaban las cabezas en aceite de cedro, por ejemplo. Cuando tú vas al Museo de Arqueología en Lima, vas a ver allí cabezas trofeo, pero tienen un tamaño normal, es esa cabeza que se momifica y luego pues la llevabas como un trofeo, ¿no? Pero lo de los Shuar es único en el mundo. Nadie es capaz de reducir cabezas. Entonces yo escuché desde leyendas urbanas hace décadas que si había una fórmula secreta porque tenían unas plantas secretas para hacer esto. Luego otra gente que decía que no, que esto era mucho más sencillo. Tenéis hasta en Wikipedia descrito lo que es el supuesto proceso de elaboración de la cabeza reducida, de la sansa, pero esto resulta que no es tan fácil. ¿Cuál es tu investigación sobre esto, tú que vives en Ecuador? A ver, porque yo es un tema que lo tengo súper difuso y nunca había encontrado una persona a la que preguntarle porque tú sí la has investigado allí in situ. Pues cuéntanos, María José. Sí, primero, Juan Jesús, déjame agradecerte porque es súper importante que la gente vaya a la fuente. Hablan de, por ejemplo, tallos, cabezas, inventan un montón de cosas y a mí me puede dar algo. O sea, tienen que preguntar a alguien de Ecuador y por eso te agradezco. Bueno, les cuento primero que el pueblo Shuar es un pueblo indígena que vive en la Amazonía, en una provincia que se llama Morona, Santiago, y que tiene su límite con Perú. Por eso los Shuar están tanto en Ecuador como en Perú.
aunque actualmente creo que están más en la región ecuatoriana y más o menos son alrededor de 50.000 personas actualmente. Y ellos siempre fueron guerreros, no se dejaron dominar ni por los incas ni por los españoles. Este no es un dato menor porque cuando la conquista incaica o la española llegaron, ellos fueron los únicos que lograron zafar de todo esto por la bravura, por lo guerreros que eran y por eso los denominaron jíbaros. Ellos tienen como otra cosmovisión de sus entidades, de sus dioses, y quiero hablarles, tomarme 2 minutos para contarles un poquito de esto. Lo que quieras, todo. Bien, ellos creían en algunos dioses seres superiores y el primero de estos se llama Etza, que es una personificación de la lucha contra el mal. Ellos tienen claro que el mal tiene que tener una lucha. También creen en un espíritu que se llama Iwa, que es un espíritu que se apodera de uno para vencer al otro. Un espíritu que se llama Shakaim, que es la fuerza y la habilidad del trabajo masculino. ¿Por qué, Juan Jesús y Camilo y Ale? Porque ellos dividen todo lo que es la fortaleza y el trabajo o el espíritu y la energía tanto del hombre como de la mujer. Y para la mujer tenían un espíritu que se llama Nuncui, que habla de la fertilidad de la chakra y la fertilidad de la mujer como tal, para que pueda tener hijos y su tribu siga creciendo. Pero de entre todos ellos hay unos espíritus súper importantes y uno de ellos, y esto les va a llamar la atención, ellos creen mucho en el Anután. ¿Qué es el Anután? El Anután es un espíritu que te acompaña hasta el final de tus días. ¿Por qué? Porque los Shuars no creen en la muerte, Juan Jesús y chicos. Ellos creen en la reencarnación. Ahí donde están y en todo su parte de vivir en la selva, creen en la reencarnación. Entonces ellos dicen que este espíritu les acompaña y cuando tú mueres, se lo lleva a otro cuerpo portador, que es su hijo, su nieto, su familiar, para que cumpla nuevamente su ciclo de vida y a través de esta constante reencarnación, ellos vayan aprendiendo del mundo una y otra vez. Es por eso que ellos empezaron a tomar su ritualidad en poder apoderarse de alguno de estos espíritus o dioses que ellos van llevando en su interior y por eso acuden a las zanzas, que es la reducción de cabezas con el fin de apoderarse del espíritu de la persona con la que luchaban. Ahora, vamos a ver, dígame. O sea, ellos lo que hacen es, porque solamente, o sea, ese dato sí lo di bien entonces, solamente reducían las cabezas de los enemigos cuando mataban a un enemigo. ¿Eso es cierto o no? Sí, no, Juan Jesús. Porque, dime. Sí, porque generalmente cuando ellos peleaban, primero no se la cortaban a cualquiera, tenía que ser un jefe, una persona poderosa, un guerrero que realmente haga fuerza en su comunidad, que sea un líder al que le cortaban la cabeza y hacían esa zanza, porque la idea era apoderarse de este espíritu para que ese espíritu me dé fuerza, me dé poder y me dé incluso fertilidad con las mujeres y la chakra. Pero dato que no se conoce y no es menor es que también se existía una mujer chamánica, una mujer con poder, también le llegaron a cortar la cabeza a algunas de ellas para poder robarle esa magia y ese poder y que se quede a cargo del líder de ese grupo. Ok, pero ¿esa mujer era Shuar, era chamana Shuar o de otra tribu? De otra tribu. Ok, eran de otra chamanas o de otra tribu. ¿De qué tribus estamos hablando? Estamos hablando de los Guarani, estamos hablando de los Taromenane también, que es una agrupación, digamos, no una agrupación, es un grupo étnico de los dos que todavía no están colonizados en Ecuador, que son los Taromenane y los Tagaere, que son dos, como les digo, dos etnias que viven en el corazón de la selva y quien hasta día de hoy se los puede grabar a través de drones, pero que se han botado algunos, pero que la gente no se puede acercar porque ellos no permiten este intercambio con la gente, digamos, de Occidente. Son muy belicosos y entre esas dos etnias además se pelean. Hubo un documental muy famoso hace unos años donde aparecía una mujer atravesada por una lanza entera. Yo estuve viendo las imágenes. No, yo te hablo de una indígena. El que te hablo yo era un indígena. No, eso fue hace poco, no fue hace mucho. Ahí se pelearon con los guaraníes. Y esto se los puedo contar porque he estado en la región de los guaraníes y lo que ellos cuentan es increíble, que ahora dime, Juan Jesús, ya les cuento. No, cuéntalo tú, o sea, yo te digo que vi ese trozo de documental, lo hizo un reportero español que además falleció también hace poco y esa imagen me impactó mucho porque era una mujer indígena atravesada de costado a costado,
por una lanza y no se podía levantar. O sea, era una guerra tribal, o sea, pura guerra tribal era esta filmación y tal. Pero no sé qué, tú que si conoces la zona, pues cuéntanos tú cómo viven estas tribus o si son realmente ciertas todavía ese tipo de guerras tribales. Sí, claro que sí, claro que sí. Esto ocurrió hace unos años. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que ellos comentan es que muchas veces los taromenanes salen hacia donde están los guaorani y se roban a las mujeres. Entonces, estas peleas se ocasionan por el robo de mujeres. Entonces, es cuando ahí empieza a haber una guerra, pasan al otro lado del territorio y ellos siguen peleando con lanzas. Fue increíble el documental que tú dices, aquí salió en todos los noticieros, lo pueden buscar y no era solamente ella. Ella y algunos guerreros estaban atravesados con lanzas, todavía vivos algunos y fueron muriendo con el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos llevan la venganza a través de sus familiares. Tú no puedes matar a alguien y que eso quede impune, sino que la familia de ese grupo va a buscar al jefe que lo mató para ponerse de acuerdo o continuar con esta guerra. Lo que pasó es que hubo una intervención de muchos grupos para que esta guerra no siga pasando, para que no pase, para que ellos puedan llegar a un acuerdo, para que vean que hay una ley ahora, digamos, donde no se puede matar a otra persona y de algún modo se detuvo, pero fue una guerra que no fue menor, Juan Jesús y chicos, no fue menor, fue bastante grave. Y sí, la gente aquí estaba muy asustada porque hay poblados cerca. Efectivamente, eso fue lo mismo que yo escuché y que llegué a ver imágenes que me impactaron muchísimo, ¿no? Imágenes de guerra tribal en pleno siglo XXI, una cosa que uno no se pensaba que fuera cierta. Entonces, las Sansas suelen ser cabezas reducidas de estas dos tribus que mencionas que todavía existen y entre ellos se pelean. Bueno, entre algunos, yo les menciono las que son más nombradas, pero son algunos grupos étnicos. Ahora, ¿qué hacían? En el mismo lugar de la pelea o de la lucha donde se mataba al guerrero que era el contendor, ahí se debía cortar la cabeza de la persona, ¿no? A quien se le había ganado. Y en ese mismo lugar dejar su sangre para que el espíritu no logre escaparse. ¿Cómo lo hacen? Toman, bueno, una vez que se corta la cabeza, se hace una incisión desde la coronilla por la parte de atrás hasta el cuello y ellos lo que hacen es desprender la piel únicamente, no los músculos, no los huesos, desprenden la piel y el cabello y se llevan esto como trofeo. Aquí o sea, lo que hacen es, voy a decirlo a lo bruto para que quede claro, deshuesar la cabeza. Le quitan toda la piel de la cara y la parte de atrás. Ajá. ¿Vale? Y simplemente se llevan todo lo que es la piel de la cara y el resto lo tiran. Músculos, claro. Hueso, todo. Okay. Exactamente. A veces se quedaban con la lengua. A veces se quedaban con la lengua como trofeo. Pero algo curioso de lo que no se habla, Juan Jesús, es importante, no solamente reducían cabezas, también otras partes del cuerpo. Como los pies. Eso nunca lo había escuchado. Claro, claro que sí. Hay pies reales que están reducidos también, que se llevaron como trofeo. ¿Y qué es lo que hacen? Dígame. Ya, ¿qué es lo que hacen ellos? Porque la fórmula es fácil relatarla, pero donde no se sabe dónde está el secreto así es en el agua. Una vez que se saca, digamos, esta piel de la cabeza, se lleva a una olla de agua hirviendo que no hierve como tal, sino que se mantiene una temperatura y es en esa agua donde están las hierbas que nadie conoce cuáles son. Porque tú ves que está en el agua hirviendo y las mujeres que preparan el agua no han mencionado qué hierbas son las que se colocan ahí. Es ahí donde radica el misterio, porque fuera de eso se mete la piel con el pelo y se le deja durante algún tiempo sin que hierva para que el pelo no se desprenda, porque si llega a hervir y se cocina, digámoslo así, aunque suene feo, se iba a desprender el pelo. Una vez que llega a cierto tamaño, lo primero que van a hacer ellos es coser la boca. Ellos van a coser la boca con hilos de una palmera y después, mediante piedras calientes que van rellenando la cabeza que ya está cocida, van dándole la forma a las mismas facciones que la persona tenía. Como las piedras no rellenan todo, lo vuelven a poner dentro de digamos que se forma como una especie de saquito que está lleno de piedras, ponen arena y ceniza y le dejan ahí un tiempo y por afuera le van frotando con aceite de charapa. Así se llama el aceite que le ponen y este proceso lo hacen una y otra vez, hasta que la cabeza quede reducida al porte de un puño.
Luego que tienen esta cabeza en sus manos, ellos la llevan como un trofeo porque al tener atrapado este espíritu del guerrero, tiene que trabajar obligadamente dándoles energía a ellos para sus chakras, para su fertilidad, pero no solamente al hombre, porque si el hombre, digamos, en su ejército tenía este guerrero 10 capitanes, esos 10 capitanes de este pequeño ejército, llamémoslo así, tenían que estar al servicio del ganador durante un tiempo y trabajar para el ganador. Luego que pasaba esto, ellos más o menos mantenían estas cabezas, estas partes un año, entre un año, 2 meses máximo, porque creían que luego de este tiempo, este espíritu se iba desvaneciendo y se perdía la magia, porque incluso decían que cuando el espíritu terminaba su función, dejaban de tener fertilidad en la tierra y fertilidad en las mujeres. Y entonces probablemente encontraban, hacían otra guerra. O sea que solamente utilizaban la sansa, la cabeza reducida, durante un año. Ajá. Y la llevaban siempre consigo en su chakra para darle, bueno, la chakra, la gente que no se escuche y que no entienda que es una chakra, las chakras es una casita indígena que tiene ahí sus gallinas, sus vainas, sus yucas, sus tal, y es autosuficiente. Entonces lo utilizaban durante un año y luego la botaban o la dejaban de adorno y tal y ya, y no. Chao, ¿o qué? El problema, Juan Jesús, se presenta aquí porque ellos, claro, ya con esto más o menos estamos hablando de los años 1940, que se empezó a descubrir esto, pero como siempre hubo investigadores que estuvieron muy atentos de las sansas y empezaron a comprarles como reliquias, a mostrar interés. Entonces ellos se dieron cuenta que estos trofeos que para ellos luego no servían porque los tiraban, empezaron a venderse y a comercializarse, y es ahí cuando... Y creo que a venderse por unos platales, pero que lo flipan. O sea, por unos platales absurdos. Pero muchos miles de dólares. Sí, y ahí viene una controversia, que son dos. La una, que muchos querían que maten a más gente para tener más de estos trofeos por el valor comercial que tenía, porque obviamente un poblado indígena que vivía en el centro de la Amazonía no tiene mucha idea en relación con el dinero. Quizás hoy sí, pero en ese tiempo no. Y hubo dos problemas. Uno, que empezaron a copiar las sansas en otros lugares para venderlas, pero Juan Jesús y chicos, esas sansas se les podrían con el tiempo y nunca descubrían cómo hacer que la cabeza no se pudra. Y la segunda, cuando ya esto empezó como a popularizarse y la gente a querer matar y empezar a hacer esto de las cabezas como negocio, fue cuando el Ecuador, más o menos hace unos 50 años, ya prohibió esta práctica y ya no se la puede realizar más, que alguien sepa. Probablemente en el centro de la Amazonía sigue pasando, pero ya no lo sabemos. ¿Que hay cabezas reales? Hay un montón. Ellos tienen muchas guardadas y aquí en Quito por lo menos hay 3. ¿Hay 3 en Quito en algún museo o algo o qué? Sí, claro. 2 están en el Museo de la Mitad del Mundo, y eso le cuento para la gente que venga y para ustedes que van a venir. Hay 2 mitades del mundo. La mitad del mundo, que es la popular, que habían hecho hace tiempo y que dijeron aquí es, vino von Humboldt y etcétera, y la verdadera, que en realidad es unas cuadras más adelante. En la verdadera, donde tienes muchos... experimentos que haces muy interesantes, porque está justo la parte de la gravedad cero, de la latitud cero. Ahí tienen 2 sansas reales que ya no las muestran al público, pero si vas y la pides de manera especial, te la van a mostrar. Ahora quiero decirles otro dato curioso. ¿Cómo tú te das cuenta que una sansa es verdadera y que otra sansa es hecha con cuero de animal y formada mediante este proceso? Es fácil. Se nota súper fácil la nariz, la perfección en la nariz, tal, por ejemplo. No, ¿En qué? No, a mí me mostraron una en Madrid y dije, eso no es una cabeza humana. No. Hay una sola cosa que tú no puedes hacer, la oreja. Porque tú puedes formar la nariz, tú puedes formar, los labios van cosidos, tú puedes hacer una cuenca del ojo, pero la forma de la oreja humana no se la puede imitar, a menos que la hicieras con plastilina y no hay forma. Entonces, cuando tú ves una sansa, tienes que remitirte a la oreja y ver si la oreja realmente humana es una sansa verdadera. Y como te digo, también he visto pies. Eso sí que no lo sabía. Oye, te quiero comentar varias cosas. Voy a tener que cortar en 2 minutos y medio porque no hay tiempo, pero es que quiero contarte un montón de cosas. Vale. Lo primero, el gobierno ecuatoriano prohibió esto hace 50 años, o sea que los indígenas redujeran cabeza. Vale, sí. Pero los indígenas nunca encontraron qué hierba o qué hierbas mezcladas en las que echaban en esa sopa que era la que reducía la piel. ¿Vale? Eso es lo que yo no sabía, que tú me contaste el otro día, que yo me quedé en shock. Bueno, yo te cuento, hay un señor que se llama Josep María Fericla, muy conocido, bueno, es profesor de antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
muy conocido porque tiene un libro que se llama Al trasluz de la ayahuasca. Este tipo muy polémico porque incluso montó una clínica en Brasil para curar a personas que tenían problemas de adicción a sustancias con ayahuasca y demás. Este señor vivió con los shuar 10 años en Ecuador. 10 años. Y yo me obsesioné con entrevistarle, no por lo de las ansas ni tal, y que luego surgió en la conversación, sino porque este tío en una entrevista en Madrid dijo: quiero sentarme con una farmacéutica porque después de 10 años con los shuar me han dado 2 hierbas que estoy convencido que pueden cambiar el mundo. Una hierba con la que él decía que había visto cómo una persona se fracturaba una pierna, ojo con esto, pero una fractura, y en 10, 12 días el tipo volvía a andar. Yo eso me quedé loco cuando lo escuché. Y la otra hierba que él decía era que las mujeres shuar, cuando tienen que moverse y demás y tal historia, toman una hierba y hace que no menstruen, un anticonceptivo. Y yo aquello me dejó tan impactado que una vez que el tipo fue a Madrid, conseguí el teléfono y me fui a verlo y le entrevisté. Y el tipo me volvió a contar lo mismo que había escuchado yo en la conferencia de prensa y en artículos, que él tenía esas 2 hierbas y que si una farmacéutica se comprometía a que parte del beneficio de ese medicamento fuera a las comunidades shuar de Ecuador, él lo daba, ¿vale? Pero todos los papeles y nunca lo consiguió, jamás lo consiguió, que ninguna farmacéutica entrase en el ajo. Y yo creo con sinceridad que el tipo decía la verdad. Decía la verdad, Juan Jesús, sí, decía la verdad, porque déjame decirte que mi idea es que los invitados y que vengan, llevarlos allá, porque no sé si alcanzo a contarlo en este bloque, pero yo he estado ahí y te quiero contar qué hay. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estaba contando María José Roballo una historia buenísima, por cierto, súper recomendado su canal de YouTube que se llama Cósmica. A ver, tú has estado en la zona y has estado con los shuar y ¿qué te han contado algo? A ver, cuéntame esa vaina que me estaba quedando en shock. No, a ver, una corrección, he estado en la Amazonía, pero con los guaraníes. Sí, a los shuar los conozco, pero no he estado en la Amazonía con ellos. Con los guaraníes sí, pero en realidad la idea es la misma. Una vez yo fui y tuve la suerte de irme a la mitad del Yasuní, o sea, no a la parte turística, sino a la mitad, y quiero contarles algo bien lindo que pasó ahí. Pero ¿qué les cuento de lo que hacen ellos? Porque todo lo que tú dices es verdad. Había una planta, ellos tienen como una enorme farmacéutica, y no son 2 plantas, Juan Jesús, son miles de plantas. Nosotros fuimos con una persona, con un guaraní de ahí que casi no hablaba español, y nos llevó en esa guiada y él decía, ¿te duele algo? ¿Tienes algún problema? Y yo recuerdo que en ese tiempo yo tenía dolor de los huesos. Fuimos a un árbol, lo raspó, era algo rosado, primero pidió permiso al árbol, ojo con esto. Después raspó el árbol, salió como una especie de polvillo rosado, me dijo, dame tu botella de agua, me lo puso y a mí no me volvieron a doler los huesos en 2 años. Y lo que tú dices es real, tienen una planta... Lo que sucede, y perdona que haga este pequeño inciso, porque yo en mis documentales, cuando hacía documentales, pues me pasó, por ejemplo, en la selva en Ancillaga, en México, en Catemaco. Yo me fui con el yerbero de Catemaco, tenía 84 años, el señor. Nos llevó a la selva que yo iba con la lengua afuera. Yo en aquella época no estaba como ahora, que ya soy una piltrafa humana. Te estoy hablando hace 20 años. Y el tipo curaba todo con hierbas, era una cosa increíble. Me dijo, ya no le cuento esto a nadie porque ya han venido varias veces gringos con bolsas de plástico, se llevan muestras y no sé qué y tacatá. Y lo mismo de ahí me pasó con los boras en Perú y tal. Y entonces ya están hartos y entonces ya muchas veces no quieren contar lo de las hierbas porque están mamados de que luego lleguen farmacéuticas y ganen un platal del carajo, porque simplemente lo único que hacen es que cogen la molécula, la modifican un poco para poder patentarla y chao pescado y listo. Vale, eso es lo que hacen, entonces ya están muy enfadados con eso. Y entonces estabas en este territorio con los guaraní y te hablaban de hierbas, ¿qué te contaban?
Ya, la hierba que tú estás diciendo, tienen una hierba cuando no quieren que las mujeres se embaracen, sacan otra planta y te dan una bebida que te infertiliza por 2 años. Por 2 años. 2 años, solamente tomándotela una vez. Y eso sí, solo nos mostró la planta, pero no nos quiso dar porque él dice que hay que hacer una ceremonia y que él no puede darte así para que tú no tengas hijos, no sé qué. No te Mira, quiso dar. a mí me contaron que esa hierba, que no lo sé cuál es, había que recogerla, solamente se podía recoger en luna llena, no sé por qué, ¿vale? Y Sí. luego otra, mira, yo te voy a contar una anécdota. De las pocas veces que, claro, a ver, que cuando uno es periodista y es reportero y llevas un equipo de rodaje, eso cuesta una plata al día importante. No es que me den la cámara, el trípode, el tal. El cámara cobra, el ayudante cobra, yo cobro, el de producción cobra, todos cobramos. No, hay que al final de mes hay que pagar facturas, con lo cual un día de rodaje es caro en documentales. Estaba una vez en Guatemala. Estaba cerca al lago Flores. Y hay una comunidad, la comunidad Itzá. Prácticamente solamente quedan ya unas 100 personas que hablan el idioma Itzá. Entonces me pareció una historia muy curiosa para ir a filmarla, total, porque fue una cosa súper loca. Porque me voy a donde un señor de la comunidad, me meto en la finca, y entonces llego, me meto en la finca y de repente, y digo, a ver, pero esto es una pirámide maya. Y me dice el tipo, no, pero no le hagas fotos, ni lo saques, ni digan nada, porque como se enteren los del gobierno, me quitan la finca y me joden. Digo, no, usted tranquilo, yo, ya, total, me siento allí, o sea, flipa con la finca, ¿vale? Estoy allí con el señor y tal, entonces me comentó que en los tiempos en los que él era chiclero, y es precioso además, vas a un árbol de chicle y le cortas y la savia sabe a chicle. Y es natural, es una cosa flipante, ¿vale? Acá también hay, ¿sí? Sí, claro, en toda la selva amazónica. Y entonces estaba allí con el señor y me dijo, mira, nosotros tenemos un remedio, juraría que me dijo con 7 hierbas. Que te pique la serpiente, que te pique, porque es una zona con muchas serpientes, tal, te pique la serpiente que te pique, yo te doy un emplasto y un brebaje con esas 7 hierbas y no te mueres. Y te cura. 24 horas estás curado. Y hubo un momento, tía, que estaba allí con el señor y yo decía, digo, a ver. Pues pucha, que si esto es verdad, yo me quedo con este señor aquí un día más de rodaje, que me dé las 7 hierbas y esto a lo mejor puedo salvar miles de vidas. Podría llegar a salvar miles de vidas. Si eso da un principio activo, capaz de acabar con cualquier veneno de serpiente, estaría salvando miles de vidas. Entonces, ¿qué hago? Me quedo un día más de rodaje para ver si el tipo me da las 7 hierbas. Pero me arriesgo a que me echen del trabajo, obviamente, por huevón. Y luego a lo mejor eso... Y no fui capaz. No fui capaz porque voy a perder el trabajo, me van a joder la vida. Pero eso me lo llevaré a la tumba, ¿eh? Te aseguro que esa historia me la llevo a la tumba. ¿Hice bien éticamente o hice mal? Vuestra opinión y insultos, @JuanGVallejo y ya está, no hay problema. Pues nunca lo sabré. No sé. ¿Querías comentar algo, María José? Sí, terminar de contarles que no era la única hierba. Esta experiencia fue increíble. Este hombre sabe cómo hacer una hamaca, sabe cómo hacer una carpa, sabe cómo hacerte un bolso, sabe qué comer, sabe cómo no acercarse a las serpientes, sabe cómo hacer que una araña no te pique. O sea, es otra cosa, es otro mundo en el que ellos viven que es increíble, así que no solo pasa por las hierbas. Pero en cambio él que no era Shuar, de lo de reducir cabezas, ni idea. No, es que ellos no van por ese lado. No Tienen saben. otra idea. No, ¿sabes qué saben? El brujo de ellos, si tiene un problema con otro, directamente hace que se enferme y se muera durante el tiempo que ellos preparan la muerte. Ellos hacen una especie de ceremonia donde hacen una maldición para el jefe del equipo del grupo contrario, y esa persona se enferma y se muere en el tiempo que ellos quieren que se muera, con los dolores y las afecciones que ellos se las quieren poner. Son brujos muy poderosos y gente con la que realmente no hay que meterse. Y aquí, si me permites, quiero decir una cosita. Dígalo usted. Sí, yo también, bueno, empezó a hacer estos viajes de autor, pero importante, voy a hacer un Ecuador donde ya les dije que Juan Jesús y Ale están invitados, y la idea es ir a la Amazonía, estar con un chamán de verdad, conocer lo que es la ayahuasca, no probarla, obviamente, conocer lo que es conocer estas plantas, y también se va a incluir misterio en Galápagos, así que es un viaje imperdible
que va a salir más o menos para abril de este año y todo estará en mi canal, pero les pido que no se pierdan pero porque aquí ¿dónde puede buscar la gente información de ese viaje? puede buscar la gente información de ese viaje en mi canal. Voy a hacer cuando ya tenga un capítulo para que todos se enteren, o escribirme al correo que también está en mis redes, en el mismo canal están todas mis redes. Pero es importante porque también ya en una semana sale el capítulo de una entrevista a un chamán de verdad, alguien que hace temazcales y ceremonias de ayahuasca que no tienen nada que ver con lo que están vendiendo afuera, Juan Jesús. Así que este mundo es increíble, estar en el oriente ecuatoriano y meterse con ellos, es increíble las limpias que te hacen y todo lo que puedes aprender de su sabiduría, donde también te hablan de ovnis y duendes, pero eso sería para otro capítulo que te lo cuento con mucho gusto. Bueno, y de ovnis en la Amazonía el año que viene a lo mejor os doy una sorpresa, ya os comentaré, pero eso es aparte. Una cosa, ¿algún día crees que sabremos las hierbas con las que se reducen las cabezas o nunca lo sabremos, María José? No sabremos. Y además lo sabrán muy poco, no lo sabrán todos los shuar, lo sabrán solamente los chamanes y los hierberos, muy poca gente. Algunos lo saben, les cuento que yo tengo una amiga de verdad que es shuar, que es nacida ahí de ellos y que tenía un puesto alto y que conversa conmigo, me contaba todo menos eso, porque ellos tienen prohibido contar a gente que no sea de su raza, de su poblado, secretos ancestrales de su tribu. Es algo que no lo puedes hacer, no lo puedes pasar a menos que en tu sangre haya sangre shuar, y ella con todo el amor del mundo te dice lo que quieras, pero nada que tenga que ver con los secretos de su tribu. Y lo mismo me dijo este chico Guaurani, me dijo: María José, todo lo que usted quiera, pero yo llego hasta este punto y de ahí a más allá no. Y también si vas a una cueva como es Los Tallos, ellos también te dicen: yo le acompaño hasta aquí porque de aquí para allá está el espíritu del hombre gigante y de aquí para allá tenemos prohibido hablar. Ellos nunca te van a hablar, a menos que tú estés viviendo con ellos y te consideren parte de su tribu. En fin, la selva amazónica para mí es uno de los lugares más mágicos del mundo. ¿Por qué? Porque todavía hay culturas vivas que tienen conocimientos desde hace miles de años. Por desgracia, Occidente lo que ha hecho es saquear esos conocimientos. Y no sé exactamente cuál es el porcentaje de medicamentos del mundo que tienen principios activos amazónicos. Creo que es el 80% de la medicación mundial. Y entonces, claro, ya están hartos y bueno, los choques de culturas, por desgracia, nunca suelen salir bien. Es que habría que hacer una investigación de lo que han hecho con la ayahuasca, es terrible. Se llevaron ya a Estados Unidos, la venden todo el mundo. Bueno, es que hubo un problema legal muy gorda porque una farmacéutica quiso patentar el DMT, la dimetiltriptamina, que es el principio de la ayahuasca, de la chacruna realmente, y aquello fue un escándalo y al final, obviamente, gracias a Dios no lo consiguieron. O sea, a ver, ¿cómo va a patentar usted esto? Si quien lo conoce son las tribus amazónicas y los chamanes. Y los chamanes, y la planta está ahí y tal, o sea, fue una cosa absurda. Entonces lo que hacen muchas veces es cogen, eso sí, otras cosas no tan conocidas, cogen la molécula, la modifican un poco para poder patentarla. Claro, yo no puedo patentar una molécula de una naranja, ¿entiendes? Si la modifico, sí. Entonces es lo que hacen. Y bueno, pues es una historia un poco triste y de rapiña humana. Es interesantísimo el tema de las ansas, de las cabezas reducidas. Me encantaría ver una, nunca he visto una. He visto la falsa sí las he visto, pero no una auténtica, y me encantaría verlo. Y aparte lo que tú dices, que no se pudren ni nada y tienen siglos y ahí están. Y bueno, creo que hay colecciones en Inglaterra y en Estados Unidos de cabezas y de todo lo que quieras, por unos platales además absurdos que se llegaron a vender. Ahora también está el tema ético, ¿no? De si alguna se pusiera en subasta o algo, como son restos humanos y tal, y yo creo que ya si alguien compra o vende tiene que hacerlo de forma, digamos, al margen de la ley, ¿vale? Porque ya al ser restos humanos y vivir en la época que vivimos no es tan fácil. A mí es una historia que me fascinaba y que le doy las gracias a María José Roballo por ilustrármela, porque yo no la conocía así de bien, ni muchísimo menos, ¿vale? Ni mucho menos. En fin, estamos de fenómeno inexplicable en fenómeno inexplicable. Hemos arrancado con combustiones espontáneas y fuegos imposibles, las cabezas reducidas de Ecuador, de los shuar, que es algo fascinante y que no está claro cómo se hace. Y ahora nos vamos al fenómeno inexplicable que fue más viral de los años 80 y del que, bueno, no sé ni cuántos cientos o miles de libros tiene
que se podía hacer de esto un programa y 14, que es el famosísimo Triángulo de las Bermudas, el lugar donde han aparecido muchísimos barcos, aviones, pero toda la historia del Triángulo de las Bermudas para mí no arranca con el famoso vuelo 19, que luego lo vamos a comentar, sino que arranca con un barco que se llamaba el Mary Celeste. Camilo Manjarrés, ¿qué le pasó al Mary Celeste? Claro que sí, Juanje. Pues bueno, para los oyentes que en algún momento habrán escuchado sobre el Mary Celeste, como tú lo mencionabas, era un barco comercial el cual se encargaba de transportar alcohol desde lo que es Estados Unidos hasta el puerto de Génova. Precisamente este barco, esta pequeña embarcación, en diciembre de 1882 decidió pues comenzar a llevar este alcohol, y precisamente el 3 de noviembre, Juanje, y le comparto a los oyentes, hay un último registro, por así decirlo, antes de zarpar, el cual el capitán menciona que todo estaba totalmente tranquilo, que el agua estaba bien, que no había ningún problema y que mucho menos el día estaba violento. El 25 de noviembre se encontró una carta, un reporte del capitán, el cual él mismo menciona que estaban extrañas tormentas en el mar y que a pesar que el ambiente era un poco hostil para el trayecto desde Estados Unidos hasta Génova, el barco estaba en óptimas condiciones, o sea que no tenían ningún problema. Pero, ¿qué ocurre, Juanje? Llega el 5 de diciembre y extrañamente un barco canadiense que estaba pues navegando por estas zonas se encuentra con un barco que extrañamente no tiene ningún tripulante. Cuando esta embarcación canadiense se acerca, se da cuenta que en realidad se trata del Mary Celeste. Estos tripulantes deciden pues ingresar, observar si se encontraba alguna persona, pero no había absolutamente nadie. Parecía como si algo o alguien los hubiera raptado. Pasaron pues los años, las investigaciones, y se dieron cuenta que lo extraño, Juanje, Alejo, y para nuestra querida María José, encontraron que la mercancía está intacta, pero los tripulantes no estaban en el barco. Es como si hubieran desaparecido en una sola noche o en cuestión de segundos o minutos. ¿Qué ocurre, Juanje? Y no había rastro de violencia, de que se hubieran peleado, de que hubiera un asalto, nada, estaba todo perfecto. Simplemente que no había gente. Eso es lo raro. Dicen que incluso había una taza que estaba humeante todavía. Correcto, Juanje, eso es lo extraño, que pues obviamente muchas personas creían que de pronto fueron víctimas por piratas o que de pronto hubo un motín dentro de la embarcación, pero no hubo ningún rastro de violencia, no hubo ningún rastro de altercado. Pero ¿qué ocurre, Juanje? Muchos creen que posiblemente estas personas entraron quizás a otra dimensión, como tú muy bien mencionabas, quizás a un triángulo de las Bermudas, pero ¿qué ocurre? Buscando información me di cuenta que hace mucho tiempo hay una leyenda que se llama sobre la isla de San Borondón. No sé si Juanje, Alejo, de pronto María José la habrá escuchado. La conozco perfectamente, una isla en las Canarias que aparece incluso en mapas, pero que no está. Correcto, aparece hasta en mapas está, ¿eh? Y la isla no está. Y la gente, hay un montón de gente que la ha visto, sí, claro. Sí. Entonces, Juanje, ¿qué ocurre? A día de hoy absolutamente nadie sabe qué ocurrió con estas personas, con las personas que van en el Mary Celeste, pero, como te lo estoy mencionando, la isla de San Borondón comienza este relato por un santo irlandés de nombre San Brandán, el cual en el siglo VI, decide pues encontrar esta mítica isla, la cual se cree que era una isla de paraíso, donde pues Dios la había, pues, ¿cómo decirlo?, construido para que las personas habitaran en este lugar. Durante 7 años, este santo irlandés, San Brandón, buscó la isla y se cree que la encontró. Cuando él llegó a la isla, se menciona que él observó seres de aspecto bastante gigantes y animales extraños, y hasta menciona que vio ángeles en el interior de esta isla. ¿Qué ocurre? Como tú muy bien lo mencionabas, existió un personaje llamado Juan de Abreu Galindo, la cual cartografió la isla y lo dejó plasmado en diferentes mapas. Es más, hasta en 1476, el mapa de Toscanelli menciona esta isla misteriosa y se cree que hay una fotografía de un
valga la redundancia, un fotógrafo del periódico ABC, que tomó una posible fotografía de esta extraña isla en 1978. ¿Qué ocurre? Muchos reportes han mencionado que esta isla aparece y desaparece. Es como si fuera una isla fantasmal. Entonces, algunas personas han creído, y yo pues me pongo en esa hipótesis, en esa teoría, que posiblemente las personas que estaban en el barco del Mar y Celeste quizás llegaron a esta isla de San Borondón, caminaron acá y al momento de volver a la embarcación pues no pudieron. ¿Por qué? Porque según los relatos se menciona que esta isla constantemente está en movimiento y, como lo he dicho, aparece y desaparece. Entonces posiblemente estos personajes ingresaron a la isla y desaparecieron y absolutamente nadie los volvió a ver. Como tú lo mencionabas, hay varios mapas desde 1721, 1476, donde se evidencia esta isla que lleva por nombre la isla de San Borondón, donde aparece y desaparece históricamente. El último reporte es de 1978 del fotógrafo de la ABC que tomó pues esta fotografía, y que nuestros oyentes pueden buscarla ya mismo si así desean y podrán ver lo que se cree que es esta extraña isla, que es una isla fantasma que constantemente aparece y desaparece. Oye, Camilo, pon la foto en tus redes sociales. Tu Instagram es misterio con dos os, guión al piso, oscuro, ¿verdad? Correcto, Juanje, ya mismo la comparto ahí en las historias para que los oyentes, y la dejo como publicación para que vean esta fotografía tan extraña y que hicieron los estudios y es una fotografía real, o sea, no está alterada por ningún lado. Esa historia es una pasada. Yo he escuchado hablar de ella varias veces. Nunca había escuchado la hipótesis de que el Mary Celeste pudiera llegar a estar en contacto con la isla y que la tripulación bajara. Es tu hipótesis y me parece maravillosa. Pues cada uno con sus hipótesis. Y a lo que voy con el tema de la isla de San Borondón y con el famosísimo Triángulo de las Bermudas, es que no sé por qué hay lugares en este mundo que parecen portales entre esta y otras dimensiones. Uno de ellos sería la isla de San Borondón y otro en el Triángulo de las Bermudas en diferentes puntos, en diferentes años, pero nadie sabe por qué, porque no ha podido encontrarse un patrón sobre esto. Y a mí es algo que me parece una historia total y absolutamente fascinante. Yo cuando estaba diseñando el programa le comenté a Camilo que hablase de la historia del Mary Celeste, porque creo que pone los precedentes sobre el Triángulo de las Bermudas y ese tipo de portales, porque el Mary Celeste pasó por todo el Triángulo de las Bermudas. Y este tipo de hechos, aunque realmente toda la historia a nivel mundial que se hace famosa luego con el libro de Charles Berlitz, décadas más tarde, es por un famoso vuelo que fue el vuelo 19, ¿correcto, Camilo? Sí, Juanje, como tú lo mencionas, y de hecho para hablar del vuelo 19 debemos remontarnos, bueno, ya hablamos del Mary Celeste y curiosamente hablar sobre un barco llamado el HMS Rosaline, el cual iba de Cuba hacia el Triángulo de las Bermudas y desapareció misteriosamente en 1846. Y es más, hay un relato que es sumamente increíble que involucra el Triángulo de las Bermudas, y creo que tanto Juanje como Alejo y María José lo habrá escuchado, y es lo que ocurrió el 4 de marzo de 1918 con el USS Cyclops. No sé si Juanje o Alejo lo habrá escuchado. No lo conozco, pero ahí tienes el micro y ilústranos, amigo. Dale, Juanje. El 4 de marzo de 1918, el USS Cyclops era un barco que transportaba magnesio y 309 pasajeros norteamericanos. Era un barco militar y extrañamente cruzó por el Triángulo de las Bermudas y desapareció, y absolutamente nadie lo volvió a ver. Es más, hoy en día ha sido una de las desapariciones más extrañas y que está reportado en la historia no solo de la humanidad, sino del Triángulo de las Bermudas, porque desaparecieron 309 pasajeros que transportaban el magnesio y jamás los volvieron a ver. Ingresaron al Triángulo de las Bermudas y simplemente perdieron contacto y nunca jamás volvieron a verlos. Obviamente hay muchas hipótesis que mencionan que quizás los raptó algún platillo volador, que quizás se hundieron, pero lo extraño es que este relato del USS Cyclops se menciona que fue una desaparición y que no tiene que ver nada de asuntos de guerra o algún ataque enemigo, sino que simplemente el barco
ingresó al Triángulo de las Bermudas y desapareció, para jamás volver a ser visto. Sí, claro, y hay un montón de barcos más. Hay un libro de Antonio Rivera que es buenísimo, la pena es que lo tengo en mi archivo en España, donde hay un listado de todo lo que se perdió. Y hay no sé cuántos barcos, aviones, o sea, es una locura, ¿vale? Por ejemplo, yo no conocía la historia que estás contando del USS Cyclops el 4 de marzo de 1918 y es que eso es así, o sea, es muy loco. O sea, creo que la última gran desaparición fue la del vuelo de Malaysian Airlines, ¿vale? Pero lo del Triángulo de las Bermudas es como si ahora mismo estuviera callado, pero el día que hable lo vamos a flipar. No, Camilo, no conocía esa historia y me parece realmente buenísima, porque es un lugar donde parece como si se abriesen portales entre este y otro mundo. ¿Y del vuelo 19 nos cuentas algo? Sí, claro, Juanje. Entonces, como yo te mencionaba, encontramos que esta embarcación desapareció y ahora vamos a un vuelo que ocurrió un 5 de diciembre de 1945. En este momento, este vuelo, que estaba a cargo del teniente Charles Taylor, decidió hacer una rutina en el área del Triángulo de las Bermudas. Eran iban cinco aviones, correcto. Correcto, sí. Eran 5 aviones TBM Avengers, los cuales comenzaron a hacer esta rutina a las 2:10 p.m. Es muy importante, pues, la cronología, Juanje. A las 2:10 p.m. comenzó el simulacro, que era un simulacro de bombardeo, y a las 3:40 p.m., Juanje, estaban totalmente desorientados. El piloto, el líder, Charles Taylor, se comunicó con la base y les mencionaba que no sabían dónde estaban, que obviamente él observaba el mar, observaba pues el firmamento, pero que no lograba comprender dónde estaba el norte, dónde estaba el sur, porque su brújula se estaba pues averiada y que la brújula de los demás compañeros, que eran 5 aviones, tampoco lograban pues identificar el área. Y fíjate qué dato más importante. Te tengo que cortar porque si no nos pasamos de tiempo y ahora sigues contándolo. Fíjate qué dato más importante. Las brújulas de esos aviones eran de las de toda la vida, como la que yo tengo en mis cuchillos de supervivencia. Eso no puede fallar. Y fallaron las 5 brújulas. Se volvieron locas. Eso es una cosa increíble, pero completamente flipante. Y no voy a dar más datos porque este caso es que me apasiona. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios con el numeral Misterio Caracol. Y nos estaba contando Camilo Manjarrés de una forma espectacular, para mí uno de los mayores fenómenos inexplicables de la historia, el famosísimo vuelo 19, perdón, se me fue la bola, el vuelo 19, que fue el día 5 de diciembre del año 1945, 5 aviones que tenían la capacidad de tirar bombas para acabar con submarinos salen a las 2:10 p.m. y a las 3:40, una hora y media después, empieza a haber una serie de comunicaciones súper raras, porque el día estaba soleado, completamente despejado, todo tranquilo, de no me oriento, las brújulas no funcionan, y lo que iba a decir es que hay un momento que el de la radio ya está tan desesperado que le dice, pero tío, si el día está tan despejado, coge en dirección al sol, que el sol va para el oeste y llegas a tierra, y no veía el sol. La Correcto, cosa Juan. Más loca del mundo. O sea, no hay nube, todo el mundo está viendo el sol. Tío, ¿no te funcionan los instrumentos de navegación? Coge en dirección al sol y llegas a la costa sí o sí. Y los tipos diciendo que no veían el sol. Continúa, Camilo. Juan G., y que es muy importante mencionar que eran pilotos de guerra que, bueno, obviamente en el reporte se menciona que los 4 aviadores pues no tenían tanta experiencia, pero sí la experiencia suficiente para hacer pues una rutina de vuelo, y aparte que la rutina de vuelo que estaban pues realizando era un trayecto entre comillas corto, entonces no tenían motivo alguno como para perderse, y más que tú muy claro lo decías, y está el reporte, no había ninguna tormenta, estaba el cielo totalmente despejado, o sea, ahí ya comienza lo extraño. A las 5:15
Aquí comienza el miedo, se comunica nuevamente el teniente Charles Taylor y le menciona a la torre de control que se están quedando sin combustible y que no ven absolutamente nada, o sea que están perdidos en el aire y que simplemente siguen mirando a dónde llegar. A las 6:15 p.m. es la última conexión donde le menciona que van a esperar que se le acabe el combustible para hacer un aterrizaje de emergencia en el mar y pues esperar a ver si alguien lo rescata porque es que no logran encontrar ni tierra, ni el norte, ni el sur, o sea, están totalmente perdidos. A las 7 p.m., Juanje, aquí es lo irónico y lo extraño. Salen 2 aviones en su búsqueda e irónicamente también se pierden, Juanje. O sea, ya no son, sí. ya No no son son 5, 5 sino aviones, 7. sí, Son sino son 7. 7 aviones que están perdidos en el Triángulo de las Bermudas. Esta búsqueda fue increíblemente grande, pero pues tristemente el 10 de diciembre termina pues ya la búsqueda por tierra, por aire, porque dicen no, o sea, no encontramos estos 7 Nada. aviones y pues deciden dejarlo como una investigación inconclusa porque no los encuentran. En 1947, un militar llamado Kenneth Arnold declara que públicamente en el área de Nevada él observó un platillo volador, Juanje, en esta zona. ¿Y qué ocurre? Entre 1945 a 1947, que a pesar pues son 2 años de diferencia, van muy de la mano con lo que ocurrió en Roswell, que todos sabemos que fue el incidente Roswell, que pues se estrelló un platillo volador o lo que se ha mencionado. Entonces es muy curioso, ¿no? Ver cómo esa cronología casi cercana de estos acontecimientos extraños y que involucran platillos voladores desconocidos. Pero Juanje, en esta historia también hay algo interesante y es el relato de George Paonessa, y es que George Paonessa era uno de los pilotos que estaba en este vuelo y se cree que él pues se perdió con su grupo de pilotos, pero pasó el tiempo y este piloto posiblemente le envió un telegrama a su familia donde le mencionaba que él estaba vivo, que él estaba bien, que salió del Triángulo de las Bermudas y que simplemente fue que sí se perdieron y que él pues se expulsó del avión y encontró tierra firme. Es un relato donde se encuentra el telegrama que lo envió desde Western Union, donde se puede leer, se puede traducir y se menciona que dice como algo así como: hey familia, soy George, estoy vivo y estoy bien. Como lo menciono, es el piloto George Paonessa y se cree que fue el único sobreviviente, aunque pues obviamente con el paso del tiempo nunca lo encontraron, nunca lo entrevistaron. Lo único que está es ese telegrama que algunos creen que de pronto es un invento de alguna persona o simplemente si es el telegrama real que él decidió redactar e enviárselo a su familia. Yo, fíjate, hay una cosa que me fascina de esa historia. Nunca quedó claro lo del telegrama y tal, si realmente fue él, no fue él, es muy extraño. Pero estaba buscando, que hacía tiempo que no la leía, la última frase que dijo Charles Taylor. Y ya la radio se cortó. Dijo: no estamos seguros de dónde estamos. Unas 225 millas al noroeste de la base. Parece como si estuviéramos... Y no se escucha más nada. Sí. Es O sea, es súper loco. Es una cosa muy loco. Ajá. súper loca, tío. O sea, pero súper loca. O sea, no tiene pies, no tiene cabeza, no hay cómo analizarlo. O sea, a mí me parece una cosa de flipar. Pero de flipar. Dime, Camilo. Sí, Juanje, y lo que te digo, y complementando la información, en total fueron 248 aviones que estaban buscando a este vuelo, al vuelo 19, y 118 barcos, pero nadie los encontró, o sea, no encontraron un rastro, nada, absolutamente nada. Alejandro Bernal. Juanje, sobre este enigma tan impactante, yo creo que el enigma del Triángulo de las Bermudas es uno de los misterios más importantes, no solo del siglo XX, sino hasta nuestros días. Resulta que, si bien Charles Berlitz lo popularizó en 1974 con su libro El Triángulo de las Bermudas, donde vendió millones de ejemplares, Juanje, Berlitz se basó en unas investigaciones que había realizado un investigador independiente, George Sands, quien de hecho, de acuerdo a los historiadores, fue el primer investigador que documentó
esta desaparición del vuelo 19 en 1954. ¿Qué pasó? El investigador George Sands lo había publicado en una revista, en un pasquín de poca monta, como dirían, la revista Fate, y por esa razón muchas personas no le habían prestado atención a esta información. Sin embargo, Sands daba datos muy claros, muy concisos. Berlitz no solamente se basó en esto, sino realizó otras pesquisas complementando esta información, y hasta el día de hoy realmente un misterio inexplicable. Sin embargo, en los 70, nuestros queridos amigos los ciencinazis, un abrazo para ellos, intentaron buscarle una explicación racional a todo esto. Y dijeron otra estupidez seguro. Dale, dale. Y dentro de esto que dijeron, como tú bien mencionas, apareció el Instituto Max Planck de Alemania. Y la hipótesis que ellos tenían al respecto es que, de acuerdo a sus investigaciones, hay ciertas partes en el océano que tienen una gran presencia de óxido nitroso, y que esta sustancia en importantes cantidades dentro de los mares podría suscitar la descomposición biológica. Reitero, es una hipótesis, sin embargo nunca lo pudieron demostrar, simplemente lo comentaron. Lo cierto es que hasta el día de hoy, no solamente la desaparición del vuelo 19, sino de muchas aeronaves, también barcos en el Triángulo de las Bermudas, Juanje, sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. Pues yo antes de la del óxido nitroso me quedo con la de Camilo Manjarres. Están en San Borondón tomando cerveza allí en la playita. O sea, es que de acuerdo. Unas huevonadas, tío, que yo lo flipo. No, eso como cuando dijeron que los 9 ovnis que filmaron los militares mexicanos en Campeche, cuando dijeron que era el reflejo de los pozos petroleros. Claro, el reflejo de los pozos de petróleo que se mueve por el cielo y te rodea. Es una cosa, lo normal, y lo grabas en vídeo, ¿vale? Pero solo en infrarrojo, lo normal. Lo clásico. María José Roballo, ¿qué opinas de esta historia tan fascinante que nos ha contado Camilo Manjarres? Me parece fascinante, y yo tengo una pregunta, no sé si ustedes saben, ¿alguna de estas embarcaciones o vuelos o estos 200 vuelos y barcos que se han desaparecido logró volver? ¿Lo volvieron a ver alguna vez? No. No. Es que es muy loco. Es que justo me hizo acuerdo, Camilo, de algo que te robo un segundo, de desapariciones de personas que se han ido, pero personas a pie, digamos, por una especie de portales o lugares, y sí vuelven después de unos años. Y esto se me ocurrió porque estaba justo escuchando tu programa donde estaban hablando del vuelo de Malasia, que se fue por una puerta interdimensional, como está el video y como hablan muchas personas, y dicen que a lo mejor, tu invitado decía que a lo mejor en 37 años esas personas vuelven. Y creo que ha pasado. No, es una leyenda urbana. Lo del famoso avión que cogió y salió y llegó, eso es falso. Yo soy muy... Vamos a ver. Con esto del periodismo de misterio da pie a que salga mucho fake. Por eso, por ejemplo, cuando Camilo Manjarres contaba antes lo del tren de Italia, un caso así, a ver, que no me sé todos los casos de misterio del mundo, pero cuando alguien me cuenta un caso tan espectacular y no tengo referencia de haberlo leído, ya me extraña. Por eso enseguida me metí en la web y lo miré, y ya aparecía una página que decía que efectivamente no hay ningún texto ni nada que nos refrende esto. Es una leyenda urbana, ¿vale? Entonces, igual que no el avión... claro, es que hay que documentar las cosas. No, por eso digo, no hubo un avión que apareció. Sí, hay una historia de un avión que apareció 30 y pico años después. Es falso, es un fake, es falso, ¿vale? Que por cierto, no he mirado lo del avión español, que sí, que le falta tiempo, ¿vale? Y eso sí está documentado por torre de control, por todo, ¿vale? Pero fueron unos minutos. O sea, simplemente el tipo... Es que, bueno, como no me sé el caso, no lo voy a contar. Otro día, prometo, que cuento esa historia. Hay un vídeo en el canal Oculto Tras las Sombras sobre esa historia, contándolo y tal. Es muy extraño porque hay un momento en el que el piloto dice: estoy envuelto en unas nubes muy raras que tienen forma lenticular y son de color naranja. Es lo que él dice. Y se corta la comunicación, todo el mundo preocupadísimo porque, ahí va, que no nos podemos comunicar con él, que no hay manera, y a los pocos minutos aparece, aterriza, y nada, pues el tiempo que había pasado para torre de control, que eran 10 minutos, para toda la gente del avión habían pasado como media hora. Entonces hay unos minutos ahí, los relojes, todo, que no concuerda. Pero ese un día os lo cuento. Ese sí está con datos, con el nombre del piloto, con todo. Pero en cambio,
Mira, el otro día, por ejemplo, me empezaron a mandarme fotos de una especie de puerta, en plan como la película Stargate en Irak, y me decían, Juanje, mira, es un fake, es falso. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ojo, que me guste luego no me guste, hay gente que hace misterio y la reina de Inglaterra es un reptiliano, 7 millones de reproducciones, ¿vale? Y cosas realmente absurdas. Bueno, ¿vale? yo no sé si hay tiempo, pero tengo una historia cortitita de una persona que real se fue y volvió. Bueno, el hermano de una amiga mía era militar porque lamentablemente falleció en un accidente de carretera haciendo sus rondas. Y él contaba que en la selva del Ecuador, aquí hay unos árboles que se llaman secoyas, para quienes no les conozcan, son unos árboles gigantes que lo más grande podría del mundo. decirte, ajá, exactamente, que yo los he visto y tienen, qué sé yo, 10, 20 metros de ancho en la parte de base y son gigantescos. Bueno, a él lo habían mandado a un fuerte en el centro, en el medio de la nada, de la selva en medio de la nada, y estaba cercano a un poblado de esos pequeñitos. Y ahí siempre ellos comían porque en ese fuerte donde le mandaron que vigilara solo había 2 personas, él y otra persona. Y lo único que tenían cerca era este poblado y un señor que todos los días les llevaba de desayuno unas empanadas caseras que hacía su mujer. El hombre iba y volvía y ellos desde la parte alta de la selva donde tenían este fuerte donde podían mirar alrededor, si no me equivoco era en la frontera norte del Ecuador donde él estaba, él lo veían al tipo llegar todos los días, se alegraban, bajaban corriendo porque se morían de hambre, lógicamente, comían sus empanadas y volvían a subir. Es más, el tipo gritaba que ya venía la empanada con el café. Y de hecho, ellos contaban que cerca de ese fuerte habían adoptado un perrito que era de por ahí por la zona que ladraba y avisaba que el hombre ya llegaba. Un día de estos, dicen ellos, que se vio a la noche como que había una especie de luz, un destello cerca de un secoya, un árbol muy grande que había ahí, que no lo dejaron como un hecho aislado. Este hombre tenía que venir a dejarle las empanadas, vino efectivamente como a las 8 de la mañana y de regreso ellos vieron que se acercó a este árbol y el señor desapareció. A partir de eso, la mujer volvió a la tarde, les dijo que el hombre nunca volvió, que le pasó algo, que desapareció, pusieron a buscar a los militares, a la gente, fueron a ver, rodearon el árbol, no existía absolutamente nada y quedó así, incluso le hicieron el funeral, lo enterraron con la ropa de él porque no existía un cuerpo, pasaron años, él ya salió de ese fuerte y resulta que un día estaban otros compañeros ahí y escuchan después de 7 años, Juan Jesús, Camilo y Ale, después de 7 años, el señor sale con la canasta y dice, chicos, café, empanadas, y ellos como que la gente se queda así, como, ¿qué está pasando? Y el hombre regresa como si nada a decir que si querían algo más del café, de las empanadas que le había quedado, porque ya no lo iba a vender más, y él dice que, ¿y usted quién es? Y dice, pero si yo vendo aquí todos los días. Le preguntan quién es la mujer, quién es la familia, vienen a verlo y efectivamente se había perdido 7 años. ¿Y qué es lo que este señor cuenta? Que cuando pasaba por el árbol alguien le llamó y le dijo que quería ver lo que tenía, que él entró y que se encontró como en una especie de poblado donde todo era diferente, había una gente muy amable, gente humana normal con unas casas muy lindas, que él fue, presentó sus empanadas, saludó a todos, algunos le compraron y él en su cabeza, según lo que él cuenta, se tardó 5 minutos y volvió a salir. Y en nuestro tiempo habían pasado 7 años. No puedo decir si esta historia es real, pero fue contada en primera persona. O sea, esa sí te la contaron en primera persona. ¿Y el tipo había envejecido los 7 años o no? No. El señor salió tal cual como entró, con la misma ropa, la misma camisa y las empanadas seguían frescas. O sea, mira, él entró y pasaron 10 minutos para él. En el canal de YouTube, en Oculto tras la sombra, hay un testimonio de una persona que es, dos personas que son familiares de mi novia. Alejandro Bernal estuvo también en ese podcast y comentan cómo venían por una, no recuerdo qué carretera dijeron que venían, pero bueno, que aparecieron de repente en Soacha. Sí. O sea, y era como que nada, habían dado un salto en el espacio y en el tiempo. Y eran las 10 de la mañana y de repente pues aparecen en Soacha
y además de una forma muy rara, en un trozo de la carretera, que comentan que hay muchísimo viento, que se ponen nerviosos, y que además ella, que va de copiloto en el coche, siente que hay algo como una especie de presencia o algo que quiere entrar dentro de ella. Y se pone súper nerviosa, le dice al marido que me encuentro mal, que aquí hay algo muy raro, el marido tal, y de repente aparecen en Soacha. Y eso sí está contado en primera persona, día, hora, fecha, todo, absolutamente todo. Claro, ¿Pasan estas cosas? Sí, pues no las entendemos. No tenemos pruebas, pero yo les creo. O sea, hay gente que no tiene por qué mentirte, no está en redes, no tiene un canal, aparte, no está haciendo nada, no busca fama. Sí. Pero si esta gente son dos señores mayores que me contaron su experiencia y ya, y listo, ¿vale? Pero sin más, ¿vale? ¿Querías contar algo, Alejandro? Juanje, definitivamente impresionante la historia de María José y también la que tú nos compartiste en Oculto tras la sombra, y para mí demuestra que este es un misterio que se puede presentar en cualquier momento. Muchas veces este tipo de casos, Juanje, y me suma a lo que decía María José hace unos instantes, pues muchas veces le ocurren a personas que no buscan sacar un rédito de esto, simplemente vivieron esta experiencia, se encontraron con lo desconocido, y a veces pues tenemos la fortuna como investigadores, en el caso de María José, o nosotros como periodistas, Juan Jesús y yo, de recolectar este tipo de testimonios. Así que alucinante realmente todo esto, también muy relacionado con lo que nos hablaba Camilo hace unos minutos del Triángulo de las Bermudas. Sí, efectivamente, estaba buscando, ya lo encontré aquí, por ejemplo, la historia de Gil Pérez, que ese sí hay textos de la Inquisición, ¿vale? Estoy hablando del año 1593. Gil Pérez es un soldado español que está en Manila, nada, pues una tarde coge y se duerme allí de escondida cuando tenía que hacer guardia, y de repente se despierta en medio de México DF. Con una vestimenta completamente distinta que tenían los soldados españoles y tal. Al tío directamente le apresan, lo agarran y lo meten en la cárcel. Entonces el tipo venga a decir que sí él estaba en Filipinas, y sí dijo que el gobernador de Filipinas, que este detalle es importante, había fallecido. Cuando llegaron soldados españoles desde Filipinas en los siguientes meses, le dijeron: oye, aquí hay un loco que dice que estaba en Filipinas y que apareció aquí, y que el gobernador ha muerto. Le dijeron: oye, pues el gobernador sí que ha muerto. Y eso es lo que pudo hacer que lo sacaran, que lo identificaran, y esa historia quedó todo el registro. Efectivamente, la del soldado Gil Pérez. O sea que es algo, no sé, realmente loco. Como siempre he destrozado el guión, y vamos a contar que si las caras de Belmez y María José nos iba a hablar de Vilcabamba, que es una zona azul, pero mira, un día podíamos hacer un programa sobre las zonas azules. Es aquella zona donde hay una cantidad de gente que vive más de los 100 años muy inusual, y hay diferentes zonas, desde la isla de Okinawa, que es una de las más famosas, y para mí de las más enigmáticas, porque no se sabe la razón, es el valle de Vilcabamba en Ecuador, pero hoy no va a dar tiempo, así que otro día te emplazo a que lo cuentes, ¿vale, María José? Sí, claro que sí. Y solo contarles que en la investigación, que lo vamos a hacer otro día, la persona mayor que aún vive tiene 140 años, así que no son personas de 100. Tengo nombre, apellidos y fechas, y hay otro de 128 que todavía trabaja. Y entonces, una de las 128, y una de las cosas que me dijo María José que me encantó es que encima comen un montón de marrano, de chicharrón, y están felices, ¿ves? Hay que comer chicharrón, que es sano. En fin, bueno, señores, estamos llegando al final del programa, así que Camilo Manjarres, amigo, muchísimas gracias. Tu conclusión y tu cierre. Sí, Juanje, de nuevo gracias por la invitación. Un abrazo para María José, para Alejo, para ti, para cada oyente. Y Juanje, en definitiva me doy cuenta que ya sea en el mar o en bosques, existen lugares que son extraños y que posiblemente pueden ser vórtices a otros lugares, a otras dimensiones. Y de hecho, ya que estamos hablando sobre las personas que desaparecen, pues también más adelante se podría hacer un programa sobre quizás audios de personas que llamaron o que se contactaron, ya sea con Torre de Control o al 911, antes de desaparecer, porque hay audios bastante extraños y muy interesantes, como el de un vuelo de dos chicos que, creo, si no estoy mal, iban hacia Costa Rica, y está el audio donde mencionan que están viendo un objeto volador no identificado y la avioneta desaparece y no los vuelven a ver. O el del piloto Fredrik Valentin, que era un piloto que desapareció en Australia,
que está haciendo las rutinas de vuelo y que Sí, ese es buenísimo. efectivamente la última comunicación él menciona que está viendo uno que todo lo ha identificado y Ese es desaparece. brutal. Entonces son temas bastante interesantes para analizar. Y de nada, un fuerte abrazo para todos y pueden seguirme en mi Instagram o YouTube como Misterio con W, Real Piso Oscuro. Un abrazo, Juan. Muchísimas gracias, Camilo. El caso que cuentas de Australia es de los casos ovni más espectaculares de la historia y nunca lo hemos contado en Noche de Misterio, ni en Oculto tras la sombra, ni en ningún lado. María José Roballo, tu conclusión, tu cierre, tu canal de YouTube, tus viajes de autor, cuéntanos todo. Mi conclusión, que el misterio es increíble, que cada día me engancho más, que no hay tema que tenga fin, porque hay un montón de casos, que dedicarse a esto es muy lindo y que, claro, continuemos en esto, averigüemos y que me sigan en mis redes, sigan en Cósmica by María José Roballo y vamos a ver todos estos temas y los viajes de autor que voy a hacer. Como les digo, el primero va a ser a Perú, que es un viaje interesantísimo porque vamos desde Lima, cruzamos hasta Bolivia y conocemos Tiahuanaco, Pumapunco, la Isla del Sol, Machu Picchu, todo lo que podemos conocer. Esa información va a estar en mi canal, que me sigan en redes, @Josefa Roballo en Twitter, @Dama Oscuridad en Instagram, o en el canal de Cósmica by María José Roballo. Y el más importante, que va a ser el viaje para Ecuador, con todas sus zonas misteriosas, con la selva, ojalá con los tallos, pero lo que es seguro es que es la parte norte y algo que no está muy explotado y que les va a volar la cabeza, todo el misterio que hay en las Islas Galápagos. Así que, como siempre, invitarles para que sigan los canales, para que estén con nosotros y obviamente que se apunten a los viajes, y agradecerte, Juan Jesús, Ale, Camilo, por esta oportunidad, y cuando quiera estoy para seguir contando las historias y lo que sea. Muchísimas gracias, María José. Un fuerte abrazo y feliz año. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Juanje, arrancamos 2024 con el pie derecho, un dossier realmente excepcional, con casos de combustión espontánea. Realmente me voló la cabeza lo que nos contó María José sobre estas cabezas reducidas de los Shuar en Ecuador, realmente un enigma impresionante. También estas desapariciones inexplicables en el Triángulo de las Bermudas que nos compartía nuestro compañero Camilo Manjarres. Así que realmente el misterio es cultura, es mi conclusión, y me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @s. Y bueno, mi conclusión y mi cierre, que siempre nos rodeará lo inexplicable, lo mágico, lo distinto, lo insólito. Y eso le da una dimensión distinta a absolutamente todo lo que hacemos, porque somos parte de un multiverso repleto de enigmas. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.